Vale, bueno, vamos a ir empezando. Buenos días a todos. Bienvenidos un día más a las jornadas de sensibilización. Hoy estamos en el Centro Tecnológico de Leitat de Impresión 3D, entonces vamos a hacer la jornada desde aquí. Bueno, como siempre, voy a empezar yo primero dando las gracias a Alba, que está hoy aquí, que nos va a explicar. Hola, buenos días. Todo lo que está relacionado con la impresión 3D. Y sin más, voy a hacer yo una pequeña presentación de lo que es la oficina Acelera Pyme y ya pues damos paso a Alba para que nos explique todo lo relacionado con la impresión 3D. Bueno, sin más, la oficina Acelera Pyme es un proyecto que está financiado con fondos europeos y gestionado por Red.es, y lo que procura básicamente es el impulso de la transformación digital de todo lo que son pymes hacia abajo, incluyendo pues, autónomos, microautónomos y emprendedores. Y a través de diferentes servicios y estas jornadas, lo que buscamos es fomentar el impulso de la transformación digital, el que inicien el proceso y que puedan tener todo lo que necesitan en un mismo espacio para afrontar la transformación digital. Nuestra oficina se sitúa en el Smart Tech Cluster, que es un clúster que agrupa entidades y empresas relacionadas con lo que viene siendo la domótica, edificios y ciudades inteligentes y sobre todo la transformación digital. Es aquí donde podemos aportar mucho valor porque nuestros socios componen toda la cadena de valor de lo que se llama transformación digital, ¿no? Que al ser un tema tan amplio, pues podemos ofrecer contenido en estas jornadas relacionadas con la tecnología, relacionadas con personas, relacionadas con financiación, etcétera, ¿vale? ¿Cómo conseguimos, como os decía antes, cómo conseguimos ese impulso a la transformación digital? Lo conseguimos a través de, primero, por un lado, una batería de servicios que, sin entrar en consultoría ni en servicios consultivos, intentamos ofrecer la capacidad o por lo menos la posibilidad de ofrecer una primera fotografía a la organización de cómo está su situación de transformación digital. Por un lado, ofrecemos diagnósticos de madurez digital, por otro lado, diagnósticos de marketing digital, y luego también pues, la capacidad de poder consultar, tanto presencial como telemáticamente, todo aquello que se quiera consultar en cuanto a transformación digital. Por otro lado, pues también pues, si identificamos o hay necesidades necesidades digitales para implementar en la organización, también podemos poner en contacto a través de nuestros socios con proveedores de soluciones digitales que den solución a estas necesidades, ¿no? Y finalmente, si podemos tramitar ayudas para afrontar ese proceso de transformación digital, las tramitamos, y si no, asesoramos en las que haya disponibles, ¿vale? Entonces tenemos esta parte de esta primera batería de servicios que lo que busca es dar una primera fotografía a la organización de su situación de madurez digital, y luego tenemos esta parte que es donde estamos hoy, de sensibilización, ¿no? Que a través de jornadas de sensibilización, tocando todas las temáticas que consideramos componen la transformación digital, ofrecemos contenido que pueda ser útil para todo lo que son las pymes, ¿vale? Para poder cumplir, digamos, el grueso de la transformación digital, lo hemos diferenciado en diferentes categorías. Por un lado, contenido sobre tecnología, sobre personas, metodología, estrategia y financiación. Y bueno, y sin más, ya, Alba, te cedo la palabra. Bueno, pues gracias, Pau. Como bien ha comentado, estamos aquí en la 3D Incubator, un edificio que tenemos aquí en Zona Franca de 600 metros cuadrados, donde incubamos a proyectos y empresas, sobre todo dedicados a startups, necesitan la mascarilla, sobre todo para startups, pymes y spin-off de empresas que ya trabajen con la impresión 3D, de manera que lo ayudamos, ¿no?, a acelerar ese impulso y que puedan salir al mercado lo antes posible. Entonces, bien, el webinar de hoy pues trata un poco sobre una introducción a la impresión 3D, en que nos vamos a centrar en que conozcáis en qué consiste, qué es lo que es, qué ventajas nos da
¿vale? Y qué aplicaciones y en qué sectores se puede implementar la impresión 3D, porque muchas veces sí que suena, ¿no?, de la impresión 3D, sobre todo con el tema de la pandemia, sí que se ha oído mucho de que se imprimían máscaras, que se imprimían mascarillas, que se imprimían pantallas, que se imprimía como para puertas, pero realmente no se conoce hasta dónde pueden llegar sus aplicaciones o hasta dónde puede llegar la impresión 3D. Entonces, un poquito el concepto que voy a contaros hoy. Vamos a ver 4 puntos, ¿vale? Primero vamos a ver un poquito con la evolución de la impresión 3D, de cuándo apareció, después vamos a ver las ventajas, después nos vamos a meter más en material y tecnología, un poquito con la parte más técnica, y luego, por último, vamos a ver las aplicaciones y los diferentes casos de éxito en diferentes sectores. Bien, para empezar a explicar qué es la impresión 3D, me vengo un poquito antes, ¿no?, de qué grupos hay o qué grupos existen de fabricación, ¿vale? Existen 3 grupos de fabricación. Tenemos la fabricación sustractiva, la fabricación formativa y la aditiva. ¿Qué entraría dentro de fabricación sustractiva? Dentro de fabricación sustractiva entraría todo lo que es la fabricación, por ejemplo, con un mecanizado, ¿no? Al final tenemos una herramienta de corte donde tenemos un bloque, un tocho de material, donde vamos a través de la herramienta de corte, se va eliminando material y se va creando la pieza. Entonces, es un método, evidentemente, que se sigue usando, sobre todo se trabajan con metales y las geometrías o las formas de las piezas son relativamente sencillas. Hay piezas que son complicadas de mecanizar. Si son geometrías complejas, si la herramienta de corte, por ejemplo, no llega a la profundidad de la pieza, no puede llegar a mecanizar esa pieza. Por tanto, las limitaciones serían en cuanto a geometría de fabricación. Después tenemos la fabricación formativa, que entra dentro de este grupo. Sería, por ejemplo, una inyección de plástico, ¿vale? La inyección de plástico, al final tenemos pellet, tenemos gránulos de plástico donde lo inyectamos y se funde ese plástico, de manera que ese plástico entra en un molde. El plástico se enfría y se extrae del molde obteniendo la pieza final, ¿vale? Sobre todo se usa mucho para termoplásticos y, bueno, es un método que evidentemente sigue evolución, sigue creciendo, nuevos materiales, nuevas máquinas, por tanto, es un método muy utilizado hoy en día en la industria. Y por último, tenemos el grupo de la fabricación aditiva, ¿vale? Que aquí es donde entraría la impresión 3D. ¿Qué es la impresión 3D o la fabricación aditiva? Básicamente es un método de fabricación en el que a partir de un archivo digital podemos fabricar directamente la pieza. No tenemos por medio un molde, por ejemplo, que ahí puede ser un limitante a la hora de fabricar piezas. Entonces, la impresión 3D, como hemos dicho, ¿vale? Partimos de un archivo digital donde se fabrica luego capa a capa, por eso se llama fabricación aditiva. Dentro de la impresión 3D escucharéis muchas terminologías, entonces para aclarar un poquito, que siempre me gusta decirlo, realmente impresión 3D o fabricación aditiva es lo mismo. O sea, muchas veces cambiamos la terminología, pero realmente da igual, ¿vale? Puedo decir impresión 3D, puedo cambiar a fabricación aditiva, realmente es lo mismo. Sí que se dice, ¿no?, que impresión 3D es más para alguien que tiene una máquina doméstica en casa y fabricación aditiva es para ya más industrial, pero realmente es lo mismo, ¿vale? También se puede conocer como rapid prototyping. ¿Por qué? Porque cuando apareció la impresión 3D, sobre todo se usaba para prototipos rápidos. De hecho, se sigue usando, pero también se usa para prototipos, para piezas finales. Entonces, dicho esto, ¿vale? La impresión 3D, aunque sea una tecnología nueva o parezca que es nueva, realmente apareció en el 1984, ¿vale? El primer método de fabricación fue el con resina líquida, que se llama SLA, esterilitografía, y ese señor Chuck Wolf, se dice que es el padre de la impresión 3D. En el 84 presentó la patente y en el 1986 se la aprobaron, ¿vale? Esta tecnología o el método de impresión 3D fue en crecimiento y en el 2000 empezaron a introducirse otros métodos de impresión 3D, ¿vale? Que se llama FDM, SLS, ¿vale? Son diferentes métodos que existen hoy en día que luego os explicaré un poquito más. Poco a poco se fue introduciendo, fueron apareciendo los primeros casos de éxito en la medicina, fueron apareciendo nuevas tecnologías y en el 2006 ya las tecnologías estaban bastante maduras, pero lo que pasaba es que los software o los programas no estaban totalmente adaptados a la impresión 3D. Por tanto, ahí faltaba esa compatibilidad, ¿no?, de software con la máquina. Por tanto, eso impedía un poco el que no siguiera creciendo tanto. En el 2010 hubo una gran expansión, ¿vale? Y un rápido conocimiento. ¿Por qué?
En primer lugar, porque vencieron la patente, y en segundo lugar, porque fue el boom, ¿no?, de todo el tema de redes sociales. Al final hay un engagement, de manera que la impresión 3D crece. Y por último, ¿vale?, la última etapa, en el 2016, pues que se crean nuevos materiales y poco a poco va evolucionando, de manera que si cada vez hay crecimiento de materiales, crecen las aplicaciones. También empezaron a existir otros métodos de fabricación, o sea, otras tecnologías que cambiaron la manera de producir. Por ejemplo, en 2016 llegó al mercado la tecnología de HP, de Multi-Jet Fusion, fijaos que no hace tantos años, pero sin embargo es una tecnología que te permite ya la fabricación de series cortas. Ya no hablamos de producciones únicas, sino ya estamos llegando a un volumen que te permite la fabricación de series cortas. Y bueno, en la actualidad básicamente, hoy en día desde pequeñas hasta grandes empresas están usando esta herramienta, una herramienta esencial para la fabricación, porque nos permite hacer piezas que son imposibles con los otros métodos de fabricación, ¿vale?, como con la inyección o como el mecanizado. Por tanto, ¿por qué se ha extendido tanto esta tecnología hoy en día? ¿Vale? Debido a la desventaja que nos ofrece. ¿Cuáles son estas ventajas que nos ofrece la impresión 3D? Por ejemplo, empezaría por creatividad, ¿vale? La parte de diseño. El diseño en impresión 3D es un factor clave, ¿vale?, porque es muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo del diseño nos permite obtener piezas muy optimizadas. Por ejemplo, gracias al diseño, tengo aquí un casco, ¿vale?, que el casco, lo acerco por aquí a la cámara y ahora lo paso. Tenemos un casco que con el mismo material es fabricado directamente, pero por atrás es rígido, pero gracias al diseño, ¿vale?, tenemos la parte interna que es flexible. Es decir, tenemos una pieza ergonómica que lo conseguimos gracias al diseño, ¿vale? Es algo que no se podría hacer por un método de fabricación tradicional. Eso por ahí lo vais viendo. ¿Qué más obtenemos gracias al diseño? La fabricación de geometrías totalmente complejas, ¿vale? Tenemos piezas metálicas donde partes internas o partes externas, ¿vale?, son geometrías que serían imposibles de hacer por otro método de fabricación, de manera que solo lo conseguimos con la impresión 3D. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aparte de geometrías complejas con el diseño? Sobre todo lo que buscamos es aligeramiento de peso. ¿Vale? El aligeramiento de peso, es decir, gracias a que tenemos esta libertad de geometrías, podemos hacer piezas que antes eran sólidas, donde ahora la parte interna queda con una estructura, ¿vale?, que son piezas que no pesan absolutamente nada y que nos dan esa ligereza, y además nos da una resistencia que son más resistentes que si fueran sólidas. Es decir, para aplicaciones de ingeniería, para aplicaciones, por ejemplo, en aeroespacial, este tipo de aplicaciones en la impresión 3D se usa mucho. ¿Por qué? Porque una pieza que pesa 70, 80, 90% menos que antes, al final ahorramos combustible, por tanto a la larga sí que sale mucho más económico. Por tanto, buscamos esta optimización en el diseño para obtener piezas totalmente ligeras y, sin embargo, que aguante o resista con las mismas propiedades o mejores que si la pieza fuera totalmente sólida. Bueno, no pesa absolutamente nada. ¿Qué más ventajas tenemos de la impresión 3D? Importante, la personalización, ¿vale? Por ejemplo, tengo aquí la férula, que justo es la que aparece en la imagen de la diapositiva. La personalización es un valor añadido que nos da la impresión 3D, de manera que puedo fabricar piezas totalmente personalizadas sin que a la hora de producir a mí me cueste un mayor dinero. Es decir, a mí me da igual fabricar una férula con la forma de mi brazo que fabricarla con el brazo de mi compañero. ¿Por qué? Porque yo a la hora de producir yo no tengo un molde de por medio que eso lo tenga que fabricar para una pieza. Es decir, yo puedo, como el diseño, ¿vale?, es totalmente ilimitado, puedo diseñar con la forma que yo necesite, de manera que a la hora de fabricar a mí no me cuesta más dinero, pero sin embargo estoy vendiendo un producto totalmente único y personalizado. Por tanto, ese valor añadido que nos da de fabricar todo este tipo de piezas no lo podemos hacer con otro método de fabricación. Bien, ¿qué más ventajas nos da la impresión 3D? Por ejemplo, la flexibilidad. ¿Flexibilidad en cuanto a qué? Por ejemplo, en iterar piezas, ¿vale? La parte del diseño, cuando tú prototipas y haces diseños de piezas, si tuviéramos que hacerlo por inyección, ¿vale?, una vez que lo fabricas, ese molde ya no hay vuelta atrás. O sea, hemos tardado 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses en fabricar un molde,
hemos dejado mucho dinero, no sé si 25.000, 30.000 euros, por ejemplo, y sin embargo, imaginaos que ese diseño no es el correcto o no es el óptimo, de manera que ya ahí no tenemos opción a volver atrás, de manera que con la impresión 3D sí que se puede, ¿vale? Podemos iterar incluso tantas veces como queramos, de manera que podemos hacer esa primera fabricación de piezas, ¿no? Y probar si esa pieza funciona o no, de manera que en poco tiempo podemos tener un diseño final. El ejemplo que tengo es una pinza que va a la garra de un robot, que la pinza es neumática, funciona, ¿vale? Con aire, cuando le metemos aire, la pinza cierra gracias al diseño, las espirales se inflan, la pinza cierra, ¿vale? Y mueve las piezas. Entonces, ¿qué pasaba este primer diseño? Pues no era óptimo. ¿Por qué? Porque bizqueaba, ¿vale? Era uno de los motivos. Entonces, no agarraba bien la pieza. Y dos, porque una pinza cerraba con más fuerza que la otra, de manera que no llegaba a coger la pieza como debía. Por tanto, se hizo un rediseño. Entonces, ¿qué se hizo? Se reforzó la pieza con una estructura hacia afuera, de manera que evitaba que bizqueara, y por otro lado, ¿vale? Estas dos fuerzas hacen que cuando cierre una, cierra la otra, ¿vale? Por tanto, esta opción de mejorar y optimizar la pieza, pues se puede hacer con impresión 3D. ¿Por qué? Porque realmente el costo que me supuso el fabricar esta segunda iteración no me cuesta nada comparado como si tuviera que hacer un molde. De manera que en 2 semanas incluso hemos podido llegar a tener una pieza final. Bien, si seguimos con las ventajas, ¿vale? Sería la sostenibilidad. Es decir, cada día se están trabajando primero el tener fábricas dentro de la ciudad. Es decir, aquí estamos en Barcelona, a 5 minutos en coche del centro de Barcelona, y tenemos aquí una cantidad de impresoras y al final se fabrican, ¿no? Ahí se fabrican piezas, es una fábrica, como quien dice. Por tanto, en Leitat también, que estamos en medio del bosque en Tarrasa, literal, teníamos también una fábrica, ¿no? Con 20 impresoras de la tecnología de HP, hoy se encuentran en el un proyecto nuevo de Factory, aquí también en Barcelona. Por tanto, podemos tener esa fábrica dentro de las ciudades, ya no hay que llevársela afuera. Eso es un punto a favor de que podemos crear pequeñas fábricas dentro de la ciudad y no llevarlas. Por tanto, esa parte de sostenibilidad, ¿no? Ya no solo el tener la fábrica dentro de la ciudad, sino también los materiales. Hoy en día cada vez se están haciendo materiales que sean reciclables, que se fabriquen ya de un material reutilizado, ¿no? Que no sea material nuevo, sino que, por ejemplo, se haga material totalmente ecológico, ¿no? Que sea de botellas de plástico, o que de alguna manera no se tire toda esa cantidad y se trabaje con material nuevo. Entonces tengo aquí el ejemplo de un vídeo que se hizo el micrófono de Eurovisión, ¿vale? Con material reciclado. Contain more plastic than fish, close to the point of no return. Can we fix this and end the plastic war? In Rotterdam, we innovate to find solutions. The kind of change we need to create is only possible when we collaborate. We partnered up with local innovators to create a sustainable Eurovision trophy made from recycled plastic waste intercepted from the Rotterdam waters and harbor, preventing it from polluting our oceans. Then cleaning it, shredding it, melting it and transforming it into 100% recycled print material. We want to shape the future. We want to embrace technology. Together, our collective actions and our individual voices can help create real change. Rotterdam, make it happen. Bueno, pues como veis, ¿no? Un ejemplo de hacer un SS micro para publicidad, pues con material reciclado. Otro ejemplo que hay de sostenibilidad de material reciclado es en el podium de los Juegos Olímpicos. También se ha hecho con un material reciclado en la parte de fuera del podium, que tiene una geometría, si lo veis, busqué por internet, tiene una geometría especial, ¿no? Me refiero de alguna manera un poco característica de la impresión 3D, y también se hizo eso con material reciclado. Entonces, cada vez son malos ejemplos que se trabajan con este tipo de materiales. Bien, estas son las ventajas del producto,
de la impresión 3D y ahora vamos a ver las ventajas de mercado. ¿Cuáles serán las ventajas de mercado? En primer lugar, time to market, ¿vale? Cuando el tiempo crítico, la impresión 3D sería la herramienta esencial para usar. Es decir, te permite fabricar piezas que en 2 días, 3 días, una semana podemos tenerla, ¿vale? No hay que quitar la parte de que no solo se imprime. Y aquí me voy un poco a los retos que tiene la impresión 3D. La pieza también hay que procesarla, ¿vale? Que tiene mucho trabajo, tiene un trabajo bastante manual, que al final es tiempo que dedicarse. Por tanto, realmente la impresión 3D es una tecnología rápida, pero para tener a lo mejor una pieza en 2-3 días, ¿vale? No podemos tener volúmenes de piezas altos, sino que realmente es para impresión de volúmenes cortos, ¿vale? Eso hay que tenerlo totalmente en cuenta. Pero si queremos piezas de manera rápida, evidentemente la impresión 3D tú no te permite fabricar con otro método de fabricación y tener una pieza final en 2 días, ¿vale? Realmente, por ejemplo, si es con mecanizado, primero tenemos que tener una pieza para calibrar la máquina entera. Si la pieza es de geometría compleja, la pieza hay que volver, o sea, hay que, no me sale la palabra, calibrar de nuevo la máquina, ¿vale? Para las nuevas medidas de la pieza. Por tanto, al final son parámetros y son pasos que hay que hacer que de manera que la impresión 3D eso se eliminaría. ¿Qué más? La gestión de stock. No tendríamos stock con la impresión 3D. ¿Por qué? Porque todo lo que tendríamos sería archivos digitales. ¿Yo para qué quiero tener? Piezas, ¿vale? Si al final, guardadas, porque al final lo que hacemos es fabricar bajo demanda, ¿vale? Yo no quiero fabricar ahora, pues, 20 piezas y luego las vendo. No, con impresión 3D es totalmente al contrario. Por eso hablamos, por ejemplo, también de nuevo paradigma, porque ahora es, primero me compran y yo luego fabrico, ¿vale? Es totalmente al contrario, de manera que evitamos tener ese inventario, evitamos tener un almacén que al final cuesta más dinero el tener piezas guardadas sin usar. Entonces, ¿qué es lo que se hace a partir de ahora con la impresión 3D? Una vez que me compran, yo fabrico y como puedo tenerlo en un tiempo rápido, ¿vale? Hablamos de eso, de 1 semana, 2 semanas, podemos enviarla al cliente. Por tanto, es otro método, ¿no? Que se usa, donde aquí hay que cambiar un poquito la mente, que no estamos acostumbrados a este tipo de fabricación. Después el tema de las economías logísticas, el transporte, muy importante también, ¿vale? Lo que decía antes, las fábricas ya las podemos tener dentro de las ciudades, no hace falta, no me va a costar más barato fabricar en China para luego traer la pieza aquí. De hecho, ya salen más a cuenta el hacerlo todo dentro de tu país, ¿no? Por ejemplo, existen ahora se llaman los service bureau. ¿Qué son los service bureau? Son fábricas, son empresas que tienen diferentes tecnologías o tienen la misma tecnología, dependiendo cuál, donde yo llevo el archivo a imprimir y me lo imprimen, ¿vale? Es como una copistería, pero en impresión 3D. Por tanto, ya no tengo que llevar esas piezas fuera para llevar a Alemania, que Alemania no, ¿vale? Ya directamente todo sería lo más cerca del cliente, es la idea, y de manera que si tú tienes que fabricar, por ejemplo, si tengo que enviarle una pieza a un cliente, pues a lo mejor yo lo que envío es el archivo digital a la fábrica que está más cerca del cliente, ¿vale? No lo fabrico aquí para enviarla, no sé, si estoy en Barcelona, no fabrico la pieza en Barcelona para enviarla a Cádiz, sino que directamente si tengo centro de fabricación en Cádiz, se imprime en Cádiz, está más cerca del cliente. ¿Qué más? Barrera de entrada a la reindustrialización. No es tan difícil adquirir la impresión 3D, ¿vale? Hay tecnologías que en función de la aplicación la puedes tener en tu casa o no hace falta tampoco un acondicionamiento especial, sino que se puede tener en tu misma oficina, de manera que esa primera inversión muchas veces no es tan cara, ¿vale? Como supone el fabricar por inyección o fabricar por un mecanizado. Vuelvo a lo mismo, ¿vale? Depende de la aplicación que se necesite. Si a lo mejor quieres fabricar en metal, a lo mejor hoy todavía el metal todavía digo a día de hoy, pero mañana cambio totalmente la versión, ¿eh? Son piezas, o sea, son máquinas totalmente, son industriales, hace falta unos EPI especiales, un acondicionamiento especial, pero hay otras veces que según la máquina que necesite, si quiero imprimir en resina, por ejemplo, no me hace falta un acondicionamiento, sino que compro mi máquina y por 4.000 euros puedo fabricar piezas sin ningún problema, ¿vale? Y por último, ¿vale? Y muy importante, la transversalidad, es decir, la impresión 3D se puede aplicar a todos los sectores, ¿vale? No excluyo a ninguno, lo que pasa es que todavía hay sectores en los que todavía se usa un poco menos, que hay sectores donde la impresión 3D está mucho más metida, ¿no? Por ejemplo, en la industria, todo lo que son utillaje, todo lo que son para robótica, ahí sí que la impresión 3D se usa bastante. ¿Dónde se usa menos quizá? En moda, ¿vale? Por ejemplo,
por decir, alimentación, se está empezando cada vez a ver más casos de éxito en tema de fabricar comida, pero bueno, todavía son sectores que están por crecer, pero que sí que tiene totalmente su aplicación. Bien. No, se ha quedado un poquito pillado. Sabe que ya me meto en la parte técnica y ha dicho, no me muevo de aquí. Ya se ha pasado. Vale, pues. Bien, entonces, una vez que conocemos ya un poquito qué es el 3D y qué ventaja nos puede ofrecer, me meto ya un poquito en la parte más técnica, ¿vale? En materiales y tecnologías. ¿Qué materiales se usan en impresión 3D? Se usan tanto materiales poliméricos, se usan materiales metálicos, se imprime con materiales cerámicos, el uso de biomateriales y luego tenemos otro tipo. Entonces, ¿qué entra en materiales poliméricos? En materiales poliméricos entra todo lo que son termoplásticos, termostables, elastómeros, ¿vale? Lo que más se usa son, por ejemplo, poliamidas, ¿vale? Es un material, la poliamida es un material plástico que tiene muy buena resistencia y tiene una relación flexibilidad, flexible rígida, no como el casco que os he enseñado antes. Tiene muy buenas propiedades, material estanco. Para la industria, por ejemplo, un material que viene bastante bien. Después, por ejemplo, tenemos materiales flexibles como un TPU, un TPA, ¿vale? Son materiales que, por ejemplo, esta zapatilla, ¿vale? Es TPU. En función también de la geometría que se le dé, puede ser más flexible o más rígido, pero tiene esa flexibilidad tipo goma, ¿vale? Que también, por ejemplo, aplicaciones como plantilla, pues también se usa mucho. ¿Qué más materiales? En plástico, en polímero, tenemos el PLA, ¿no? El material estándar y que más se imprime por excelencia, porque es un material bastante barato y que, bueno, que al final tiene unas propiedades bastante potentes y óptimas para hacer todo el tema de prototipos. Después tenemos materiales avanzados, por ejemplo, el PEC, ¿no? El PEI, que el nombre comercial es el ULTEM, es un material que está certificado para el sector aeroespacial que incluso puede sustituir al aluminio. Por tanto, tener un plástico que sustituya al aluminio, pues ahí también es un material que se usa bastante. El precio, evidentemente, aumenta, ¿no? Pero también tenemos esa posibilidad para nuevas aplicaciones. Materiales metálicos. En metal, sobre todo, se trabaja con el acero, ¿vale? El 316L, se trabaja con el aluminio, se trabaja con el Inconel, que es una aleación de níquel y cobre. Y ahora se está metiendo, hay muy pocas empresas que lo hacen, nosotros en Leitat sí que trabajamos, es el fabricar en bronce, ¿vale? Es un material complicado, pero sí que se está haciendo ya aplicaciones con bronce. Después materiales cerámicos, ¿vale? Todo son las arcillas. En materiales cerámicos las aplicaciones sobre todo para el tema de vajilla, para algo de decoración, pero es algo que todavía no está muy estandarizado, ¿vale? Pero poco a poco sí que está creciendo mucho el uso del material cerámico para diferentes aplicaciones. Luego tenemos ya los biomateriales, ¿vale? Biomateriales para aplicaciones, sobre todo para tejidos, para órganos, que se está trabajando en ello, pero aún no ha llegado a perfeccionarse del todo, pero se está desarrollando. De aquí a ciertos años, pues estoy segura que a lo mejor el trasplante de órganos pues desaparecería. Pero hasta el día de hoy lo que sí que se ha llegado a imprimir órganos, pero que no llegan, por ejemplo, un corazón, pero que no llega a latir, no llega a funcionar. Entonces, bueno, es algo que todavía está ahí por descubrir, que tampoco me voy a meter en ese tema, porque hay que dominarlo bastante. Y por último, en otros materiales, por ejemplo, ¿cuál? Porque hormigón, ¿no? Se hacen casas como una pasta de hormigón. Por ejemplo, la alimentación que he dicho antes, ¿vale? Alimentos, pues se hacen carnes que no son carne, entonces para todo el tema de que cada vez somos malos, que se hacen veganos, ¿no? Por no hacer daño a los animales. Por tanto, es otra opción que está, o sea, una aplicación que está por crecer, pero ¿cuál sería la limitación hoy en día? Diría yo, la cantidad, el volumen, ¿vale? No podemos hacer filetes de carne a borbotones, sino que la cantidad todavía es limitada. En el momento que esa barrera desaparezca, pues probablemente en los supermercados se venda carne, que no es carne, ¿vale? Impresa en 3D. Bien, hoy en día, ¿vale? El porcentaje de uso de los materiales, pues como veis, el 88% se fabrica en plástico, después viene la resina, 28% con metales, pero este porcentaje yo creo que de aquí a 2 años, 2 o 3 años cambiaría muchísimo, porque poco a poco
la impresión en metal se está democratizando y se están abaratando todo lo que es los costes, están apareciendo nuevas máquinas, nuevas tecnologías más baratas o más económicas que las máquinas industriales. Las máquinas industriales pueden valer en torno a 700.000 euros, por ejemplo, y están haciendo máquinas que por 40.000 o 70.000 euros, ¿vale?, te imprimen también en metal. Por tanto, cambiaría mucho porque las aplicaciones en metal son muchísimas, pero el problema aquí, diría yo, el coche hoy en día, pero es algo que está desapareciendo ya. Y luego, bueno, menor porcentaje, pues tenemos la cerámica, ¿vale?, tenemos la arena, tenemos otros materiales. Bien, tecnologías, ¿vale? He estado hablando de diferentes materiales, pues también hay diferentes tecnologías. No todas las tecnologías te imprimen todos los materiales, sino que en función de la tecnología que usemos, te imprimen ciertos materiales y con ciertas técnicas. Por tanto, según la ASTM, que es la Asociación Americana de Textiles y Materiales, la clasifica en 7 familias, ¿vale? Extrusión, fotopolimerización, fusión en lecho de polvo, inyección de material, inyección de aglutinante, depositado por energía dirigida y laminación de chapas. Entonces, yo voy a aplicar las más populares, las que más se usan hoy en día en la industria. ¿Cuál sería la primera que voy a aplicar? ¿Vale? La familia de extrusión de material. Básicamente son impresoras que trabajan con un filamento, ¿vale?, un material en forma de filamento que pasa por una boquilla, de esa boquilla le da calor y el filamento se funde, el material, ¿vale?, se funde, imprime con un hilo, capa a capa, ¿vale?, como voy en esta imagen. Por tanto, es una tecnología, se llama FDM, es lo más popular, es lo que más se conoce en impresión 3D. ¿Por qué? Porque son las impresoras que una persona puede tener en su casa, ¿vale? Porque le guste, por hobby, por cualquier cosa, sí que se suele tener este tipo de impresoras en casa. También son las más económicas, ¿vale? Hay impresoras que por 200 euros pueden imprimir vuestro componente sin ningún problema, ¿vale? Hay mucha información por internet, hay muchos tutoriales, hay muchos materiales, ¿vale? Se puede imprimir tanto polímeros como materiales híbridos, por ejemplo, que tengan un porcentaje de un material plástico básico, ¿no?, un PLA, por ejemplo, y se le añade aditivos metálicos o aditivos madera, o hay millones de materiales que sí que se pueden imprimir en esta tecnología. No solo hay tecnología que se puede tener en casa, ¿no?, sino que también tenemos máquinas de sobremesa que te imprimen materiales más resistentes, por ejemplo, que lleven fibra de carbono, ¿vale? Como he dicho, el Ulten, que era el material que puede sustituir al aluminio. Y luego también tenemos máquinas más industriales, ¿vale?, que son máquinas al final que permite una menor impresión de materiales, pero con muy buenas propiedades mecánicas, que quizá el tipo de máquina más sencilla no te puede permitir imprimir, ¿vale? Precios pues pueden ir desde lo que digo, de 200 euros pues hasta 80.000 euros, ¿vale?, la máquina. Bien, la siguiente familia es la de fotopolimerización. Son tecnologías que trabajan con resina líquida. Al final, a través de un láser o un proyector, va curando cada capa hasta que la pieza final, la resina, ¿no?, se cura y termina haciendo la pieza final. Este tipo de tecnología, ¿vale?, se usa sobre todo para aplicaciones, por ejemplo, de joyería, ¿vale?, la resina gastable, donde cuando la sometes luego al proceso de le bañas en oro, esa resina desaparece y te queda el baño final en oro. Por tanto, joyería es una aplicación muy útil. Otra aplicación que se usa mucho en este tipo de tecnología es la parte dental. Hay resina biocompatible, resina transparente, donde incluso te puedes meter una funda en la boca, y es lo que decíamos, ¿no?, una aplicación perfecta para el 3D. Piezas pequeñas, piezas personalizadas y encima biocompatible, ¿no?, con blanco y en botella. Lo mismo, ¿vale?, tecnologías de sobremesa donde te permite, son tecnologías que en cuanto a precisión son muy buenas, aunque sean de sobremesa y pequeñitas, lo único que te limita es el tamaño, ¿vale? Pero para ello pues, hay tecnologías de mayor tamaño. De la plataforma de impresión pues sí que te permite piezas ya más de gran volumen. La siguiente familia es la de fusión de lecho de polvo. Son las tecnologías que trabajan con material en polvo, ¿vale?, como el que bien nombre dice. El material en polvo que puede trabajar puede ser o plástico, ¿vale?, que se conoce como la tecnología de SLS o Multi-Fusion HP, o en metal, ¿vale? Cuando utilizan material en metal, polvo metálico, hablamos de tecnología que se llama como SLM, ¿vale?, de Renishaw, pues uno de los fabricantes. Entonces, son tecnologías que ya sí que te permiten un volumen de producción de series cortas, porque al final tenemos una cubeta,
dentro de esa cubeta, que puede tener un tamaño en función de la máquina, pero más o menos ronda entre unos 40 centímetros por 40 centímetros, pues todo lo que quepa dentro de esa tecnología, ¿vale? Podemos fabricar ese volumen de piezas. El ejemplo que pongo, como veis, son todas máquinas industriales. Tenemos del fabricante EOS, tenemos el fabricante HP y tenemos del fabricante Renishaw, que son los que trabajan en polvo o metálico, ¿vale? Bien, otra familia, ¿vale? La de material jetting. Esta familia sobre todo se caracteriza porque, bueno, la técnica de impresión imprime gotas de material, sobre todo trabaja con resinas, y luego con una luz ultravioleta va curando las capas. ¿Qué destacaré yo de este tipo de tecnología? Que podemos imprimir piezas en color, ¿vale? De toda la gama Pantone. ¿Vale? Si os fijáis, está la pieza, no sé si se ve bien, ¿vale? La chocolatina Mars, que alguno la ha intentado comer, pero no se come, es totalmente plástico. Entonces, el color, ¿vale? Es muy potente, la mezcla de colores, y sobre todo, una misma pieza te mezcla diferentes flexibilidades, es decir, puedo tener partes más rígidas en la misma pieza y partes más flexibles. Por tanto, para prototipo, pues sí que es muy útil, sobre todo para medicina, ¿no? Para imitar partes internas del cuerpo, que por ejemplo para una operación, para un doctor, no es lo mismo el ir directamente al paciente que ensayar esa operación antes justo, o las texturas que te pueden encontrar dentro del cuerpo. También el ejemplo de este zapatito, ¿vale? Aquí no sé si se verá bien, que por aquí es flexible, ¿vale? Y por aquí es bastante rígido. ¿Vale? El ejemplo que pongo de las impresoras, una PolyJet, el Stratasys, son también máquinas industriales, son máquinas grandes, son piezas muy buenas las que sacan, pero también el coste pues, es un poco más elevado que a lo mejor en una tecnología de filamento, como he comentado antes. La siguiente familia, ¿vale? La última que voy a nombrar es la de Binder Jetting. Binder Jetting es una tecnología que también trabaja con material en polvo, pero ya no solo trabaja con plástico o metal, sino que también trabaja con otros materiales como es la arena o el yeso. Entonces, ¿qué pasa? Que nos da nuevas posibilidades de aplicación. Por ejemplo, el fabricar un molde en arena con impresión 3D y luego llevarlo a hacer por fundición, ¿no? El fabricar la pieza. De manera que el coste que te puedes ahorrar fabricándolo por impresión 3D, pues a lo mejor sí que ahí ahorras dinero que haciéndolo por un método de fabricación tradicional. En general, la impresión 3D no sustituye a un mecanizado, una inyección de plástico, sino que son métodos totalmente complementarios. De hecho, hay piezas que se fabrican en 3D que luego se mecanizan, ¿vale? Este es el ejemplo de la impresora, ¿vale? También son impresoras grandes, impresoras industriales. Y bien, entonces ya por último vamos a explicar, pues, si vamos a ver algunas aplicaciones en caso de éxito. Como he dicho antes, una tecnología totalmente transversal donde aplica a todos los sectores. Y aquí he querido poner algunos ejemplos de la variación de sectores que puede llegar a ver las aplicaciones. El primero, ¿vale? Sobre todo el sector médico-salud. Es un sector en el que se usa muchísimo la impresión 3D. ¿Por qué? Porque lo he comentado antes, al final la personalización en medicina es algo que se usa mucho. Por tanto, para prótesis, ¿vale? Como ven aquí, internas, para el tema dental, para fabricar cuando tiene la persona la pierna amputada, ¿no? Incluso que se le escanea el muñón y se le hace totalmente una prótesis a medida. Por tanto, es un punto más, ¿no? Que se le da para, sobre todo, la comodidad de la persona o para la mejora de su bienestar o su día a día. Luego tenemos el sector transporte, ¿vale? Pues el ejemplo de... El objetivo principal es poder tener muchas piezas y poderlas probar en poco tiempo. El retrovisor, que hemos querido canalizar aire por el interior, pues hemos traído 3 piezas diferentes con 3 canalizaciones diferentes. Eso nos permite cambios muy rápidos y ser muy eficientes en el túnel. Los resultados han sido muy buenos y algunos incluso sorprendentes. Hemos ido a buscar los límites del material y el sistema funciona perfectamente.
Vale, pues veis aquí un ejemplo para prototipo, ¿no? Que ya no solo es para estéticamente, sino que se hacen ensayos, se hacen pruebas con esas piezas, por ejemplo, en Fórmula 1, ¿no? En un sector en el que hace falta piezas en tiempo crítico, piezas totalmente adaptadas o al piloto, o al coche, o al circuito, de manera que la impresión 3D pues, también es muy, muy usado en ese tipo de aplicaciones. Después el sector industrial, ¿vale? He puesto el ejemplo de, por ejemplo, posicionadores, ¿vale? Cuando estás trabajando, ya no solo la impresión 3D para producto final o para piezas finales, sino también que pueda ayudar, ¿no? Es una herramienta para la hora de producción, otro tipo de pieza, por ejemplo. Un operario en un posicionador que es metálico, que pesa mucho, al final es una tarea que hace que ralentiza, ¿no? Esa tarea, por decirlo de alguna manera. Con la impresión 3D lo que hacemos es, esos posicionadores se adaptan al operario, se adaptan exactamente a la tarea y se hace a medida, o con poco peso, de manera que aligera mucho, ¿no? El pasar de una tarea a otra, tener también a los operarios o los técnicos contentos, pues también es un punto muy a favor que ayuda mucho a que el trabajo pues, se haga mucho mejor y de manera más optimizada. Otro ejemplo, lo de las garras de robot, ¿vale? Se hace muchísimo el hacer las garras de robot en impresión 3D. ¿Por qué? Cuanto más ligero sea esa garra del robot, más ligero va, menos avería contiene, de manera que puedas adaptar esa garra a exactamente la tarea o la pieza en la que estés haciendo. Otro sector que cada vez se usa mucho más el 3D, ya no solo en deporte, ¿no? Sino también para la moda del deporte. Adidas y Nike, Under Armour, yo creo que todas las marcas de zapatillas de deporte trabajan ya con la impresión 3D, y en este caso son unas zapatillas que han salido ahora en mayo o agosto, si no me equivoco, ahora aquí en 2021, donde la suela la imprimen en impresión 3D y lo que dice, ¿no? Adidas es que ya no solo por estéticamente, sino que hace que corras o te muevas más rápido, de manera que la forma o la geometría que han hecho un estudio y hace que el atleta, ¿no? Bueno, en este caso la persona, pues corra de manera más rápida porque hace, ¿no? Ese pequeño salto con la geometría, pues lo consigue. Welcome to Carbon. We're a technology company changing the way the world makes things, specifically 3D printed things. We didn't start out trying to change manufacturing forever. We didn't? No, we didn't. We started with the simple goal of making 3D printed parts better. It's 25 to 100 times faster, which is game-changing. But we quickly realized that with our combination of technology and materials, we could make real parts with mechanical properties and surface finishes that make injection molded plastics obsolete by comparison. Embracing the idea that speed to production isn't an obstacle anymore. It's the only way forward. And our partners share our enthusiasm for reinventing the rules. Partners who are manufacturing at scale, making millions of real products. Like us? Yeah, like you. In partnership with Adidas, we've created a midsole that shouldn't exist so that they could make a shoe that shouldn't exist. Light, super flexible, highly durable, and printed straight from liquid. A marvel of design and function, this shoe defies logic. And whether you want to make 1 or 1 million, this is true, customizable, and on-demand mass manufacturing. This is not a publicity stunt. This is a revolution. And we're just getting started. Stop prototyping. Start producing. Vale, bueno, pues ahí vemos el ejemplo. Esta zapatilla se comercializó a un precio, serán 200, 300 euros que valía la zapatilla. ¿Vale? Al final son ediciones limitadas, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que hemos comentado, pues no hay lo que habéis visto en el vídeo, al final una granja de impresora, lo que ya no solo en impresora, si tienes ya 20, 30 impresoras, pues sí que te permite un volumen un poco más alto. Nada comparado con una inyección de plástico, por ejemplo, ¿vale? Que son millones y millones. En este caso todavía no, ¿vale? Digo todavía porque vuelvo a lo mismo. Las cosas van cambiando muy rápidamente, ahora que se están haciendo también ferias, eventos, congresos, pues sí que vas viendo, ¿no? Todas las actualizaciones y todo lo nuevo que hay, y os sorprendería bastante los cambios que está pegando la impresión 3D en tan poco tiempo. Otro sector que he puesto, ¿vale? Más minoritarios, pero son noticias que han salido ahora hace muy poquito, en estos últimos meses,
en arquitectura y decoración, ¿vale? En arquitectura he puesto el ejemplo de un puente que se fabricó, lleva ya muchos años que se había fabricado, pero ha sido ahora en septiembre cuando se ha instalado el puente en Ámsterdam, ¿vale? El puente de impresión 3D. De hecho, tengo una amiga allí en Ámsterdam que le dije, por favor, grábamelo, que quiero verlo, ¿no? Ya me sale la parte más friki, ¿no? de mi profesión. Y bueno, entonces ya sí que se puede ver, se puede pasar por el puente, como ves, pues una geometría pues, muy especial, compleja, a la vez ligera, ¿no? Que es lo característico de la impresión 3D. Y luego el ejemplo que pongo aquí, ¿vale? Que de decoración, que es una heladería en Italia, que toda decoración, las mesas fuera, las sillas, las lámparas, pues todo está hecho con impresión 3D. Entonces cada vez serán más, donde veamos en eventos, en congresos, pues stand, ¿no? Hecho con impresión 3D, o incluso sí que existe una tecnología que se llama Massivit, que es una tecnología de gran formato donde se hace todo lo que es pieza para publicidad, ¿no? Como el tacón de Carolina Herrera, por ejemplo, en dimensiones enormes. Trabajan también para piezas de Disney. Bueno, es una tecnología bastante curiosa y que llama mucho la atención con la pieza, el tamaño de la pieza que se puede fabricar, que antes era una barrera, pero eso ya pues ha desaparecido. Y luego, por último, pues he puesto un sector de bienes de consumo, ¿no? Ahora que estamos en Halloween, pues hacen las máscaras, por ejemplo, esta la de Joker, hacen las máscaras de impresión 3D, es verdad que tiene un procesado bastante curioso, ¿vale? Hay que dedicarle tiempo. Y, ¿no? En el ejemplo ahora que he puesto también que se está imprimiendo mucho, ¿vale? Hacer un gran porcentaje de la gente que se descarga esos archivos para imprimirlo, que es del juego del calamar, las máscaras, que ahora tan famoso. Yo también he caído en ver la serie, entonces se usa mucho también para todo el tema de bienes de consumo, de máscaras. Tenemos aquí, por ejemplo, lo tengo por ahí, un saxofón, ¿vale? Que es, Vea, ¿me puedo acercar al saxo, porfa? Es un saxofón pequeñito, que está hecho, que funciona con casco Bluetooth. Bueno, lo ideal es que no tienes que llevarte un saxofón para practicar, sino que te lo puedes llevar, gracias, ¿vale? Sino que te lo puedes llevar a todos sitios. Veis el tamaño, ¿vale? No supera el tamaño de mi cara. Pues otro tipo de aplicación que ha sido un proyecto muy revolucionario de Ramón Maña, de Odyssey Music, está incubado con nosotros y bueno, pues fabrica ya alrededor de toda Europa, pues fabrica los saxofones. Y bueno, sin más, es un poquito el resumen, ¿no? Y esa introducción para acercaros a la impresión 3D, que veáis hasta dónde se puede llegar, qué se puede hacer, y que es una tecnología totalmente que está en crecimiento y que seguirá evolucionando y con ello pues, nuevas aplicaciones. Y nada, daros las gracias. Si tenéis alguna pregunta o duda, podéis escribirla por el chat o podéis abrir pues, un micro y hacerla ahora. Si no, también tenéis por aquí mi contacto, ¿vale? Cualquier duda podéis escribirme al mail. Y nada, en último lugar, pues darle muchas gracias a Smartech, ¿no? Tengo aquí a Pau por invitarnos a esta jornada y sin más, pues espero que os haya servido, que os haya ayudado para acercaros un poquito más a este mundo, ¿no? A esta industria 4.0 que nos viene muy de cerquita. Gracias. Bueno, por nuestro lado, muchas gracias, Alba, por haber estado hoy aquí y por invitarnos a vuestra casa, porque al final hoy era la jornada híbrida. Bueno, ahora nosotros haremos una pequeña, bueno, os enseñaré un poquito las instalaciones. Sí, haremos un tour por aquí. Exacto. Y nada, muchas gracias por haber asistido. Os esperamos el jueves con otra jornada en relación a qué tecnología escoger para conseguir nuestros objetivos a cargo de Novatec, muy adecuada después de esta de hoy. Entonces, bueno, sin más, muchísimas gracias. Lo dicho, si hay alguna pregunta, sobre todo, pues tenemos el chat abierto. Si queréis preguntar algo antes de que empiece la aventurilla que nos van a hacer por aquí, estamos abiertos, ¿eh? Bueno, pues sin más, muchísimas gracias por haber asistido y lo dicho, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos la próxima. Hasta luego.